Hoy tenemos sobre la mesa un caso, un auténtico misterio financiero. La fuente es un único análisis, muy detallado, del blog Invertir con Sore. Es de diciembre de 2025 y trata sobre el gigante chino del comercio electrónico JD.com. Y digo que es un misterio porque si uno mira el gráfico de su cotización, bueno, es para salir corriendo. Una caída, un picado desde 2021. Pero el autor de este análisis nos dice que que aquí hay un tesoro escondido. Es una contradicción fascinante, la verdad. Normalmente, un gráfico así haría que la mayoría huyera. Pero la tesis que se presenta es que el mercado está completamente equivocado, que está castigando el pasaporte chino de la empresa sin mirar la increíble maquinaria que hay debajo. Exacto. Así que nuestra misión hoy es seguir esas pistas. Vamos a convertirnos en detectives financieros para desgranar qué es JD.com, cómo funciona su negocio y si, al final, podemos resolver el misterio y entender por qué el autor ve una oportunidad donde otros solo ven riesgo. Pues si te parece, empezamos por la primera pista, los orígenes. Esto no es una empresa que nació en un garaje en plan Silicon Valley. Para nada. Su historia es mucho más dramática y, según el artículo, es clave para entender su ADN. Todo empieza en 1998 con su fundador, Liu Qiangdong, que tenía una tienda física de electrónica en Pekín. Pero el momento que lo cambia todo, el verdadero Big Bang de JD.com, llega en 2003. Con la epidemia del SARS, hay que imaginarse la situación. Tienes un negocio que va bien y de la noche a la mañana una crisis sanitaria te obliga a bajar la persiana. Podría haber sido el fin. Claro, pero en lugar de eso, Liu Qiangdong vio la única salida posible: Internet. Esa decisión, que nació casi de la desesperación, fue la semilla de un imperio. En 2004 lanza la plataforma online. Y ojo, desde ese primer día tomó un camino radicalmente distinto al de su gran rival, Alibaba. Un camino que, como insiste mucho el análisis, se parece bastante más al de Amazon. Se basa en un modelo de negocio híbrido que es el corazón de todo. Vamos a desglosarlo porque esto es fundamental. Por un lado está lo que el artículo llama 1P, o venta directa. Es muy sencillo. JD.com compra los productos a los fabricantes, los almacena en sus propias naves y te los vende directamente. O sea, control total. Y esto le da un control absoluto sobre la calidad y la experiencia del cliente. En un mercado como el chino, que históricamente ha tenido problemas de falsificaciones, esto garantizaba algo que valía oro: la autenticidad. Pero luego está la otra mitad del modelo, el 3P, o Marketplace. Que es donde permiten que otros vendedores usen su web. Pero, y esto es lo que subraya el autor, no es una puerta abierta para cualquiera. Imponen unos controles de calidad y autenticidad muy rigurosos. No quieren manchar su reputación. Y es esta combinación la que cimenta su gran ventaja competitiva, su moat. El famoso foso defensivo, sí, ese concepto que popularizó Warren Buffett. Son esas barreras que protegen a un negocio de la competencia, como un foso lleno de cocodrilos. El análisis identifica 3 muros en esa fortaleza. Pero lo interesante es cómo se apoyan unos en otros. El primero, y el más visible, es la logística. De aquí es donde la lectura describe algo que suena a ciencia ficción. No hablamos de una empresa de paquetería normal. El autor habla de más de 1.500 almacenes, muchos de ellos completamente robotizados. Mueven paquetes casi sin intervención humana. Es una escala difícil de imaginar. Es una barbaridad. Y esta red monstruosa les permite hacer entregas en el mismo día o al día siguiente en prácticamente todo el país. Y esto crea una barrera de entrada casi... Insuperable. Exacto. Un competidor no puede replicar esto de la noche a la mañana. Necesitaría años y miles de millones. Pero esta logística es también la base del segundo pilar. La reputación. Justo. Al controlar todo el proceso, desde el almacén hasta la puerta de casa, JD.com se ganó a pulso la fama de ser la plataforma más fiable de China. Si querías comprar algo caro, un móvil, una tele, con la certeza de que era auténtico y te llegaba mañana, ibas a JD.com. O sea, la logística brutal genera la reputación. Exacto. Se retroalimentan. Y esto nos lleva al tercer pilar, la diversificación del ecosistema. El enorme flujo de caja que genera su negocio principal les ha permitido expandirse.
Ahora ofrecen esa increíble logística a otras empresas, tienen una división de salud potentísima, JD Health, e incluso tiendas físicas. Vale, entiendo. El éxito del negocio original financia la expansión. No son tres pilares aislados, es un motor que se alimenta a sí mismo. El castillo parece inexpugnable, la maquinaria interna es impresionante. Pero a veces los castillos más imponentes tienen problemas de tesorería. Se refleja toda esta fortaleza en los números. Y aquí volvemos al misterio del gráfico. Efectivamente, porque la primera impresión es desconcertante. El análisis muestra que las ventas crecen a un ritmo que podríamos llamar modesto, un 6% anual. No es una cifra que te haga saltar de la silla, desde luego. Pero aquí viene el giro de guión. Un punto clave que subraya el análisis es que, a pesar de ese crecimiento moderado en ventas, la previsión para el beneficio neto es explosiva, un crecimiento cercano al 35% anual. Y la pregunta es obvia, ¿cómo es posible esta magia? ¿Cómo crece el beneficio casi 6 veces más rápido que las ventas? La respuesta está en los márgenes. A medida que esos negocios más nuevos y rentables, como los servicios logísticos a terceros o la división de salud, ganan peso, la rentabilidad general de la empresa se dispara. Ganan mucho más dinero por cada euro que facturan. Y esto nos lleva a la métrica que el autor considera la pieza clave para resolver el puzzle, el beneficio por acción, o BPA. Que, para que se entienda bien, es el beneficio total de la empresa dividido por el número de acciones. Si JD.com fuera una pizza, el BPA es el tamaño del trozo que te toca. Y aquí la historia se repite. El análisis destaca una caída del BPA en 2025, lo que explica en gran parte el castigo en bolsa. El trozo de pizza se encogió. Pero el autor nos pide que levantemos la vista y miremos al futuro. Cruza datos de múltiples fuentes, desde analistas de Market Screener hasta modelos de IA. Y el consenso es, unánime. Todas las brújulas apuntan en la misma dirección. Se espera un crecimiento anual del BPA superior al 25% en los próximos años. El análisis proyecta que para 2028 ese trozo de pizza podría ser de unos $5 por acción. La tesis es que el mercado está obsesionado con la foto del bache de 2025 y se está perdiendo la película del crecimiento que viene después. Tenemos crecimiento, vale, pero la eficiencia también importa. El artículo analiza el ROIC, el retorno sobre el capital invertido. Mide que también una empresa usa su dinero para generar beneficios. Y aquí la cifra es más discreta, entre un 5 y un 7%. Entiendo el argumento de la inversión, pero aún así, el autor del blog no ve ese 7% de ROIC como una bandera roja. ¿No le preocupa que la empresa esté, digamos, comprando crecimiento a base de sacrificar demasiada rentabilidad? Es una pregunta muy pertinente. Y el análisis la aborda de frente. La explicación es la que ya hemos comentado. En la naturaleza de su foso, el ROIC de una empresa de software puede ser altísimo porque sus costes fijos son mínimos. JD.com es diferente. Es como si, además de vender, estuviera construyendo todas las carreteras y puentes para que los clientes lleguen a la tienda. Es una analogía muy buena. Esas inversiones masivas en almacenes y robots, por definición, bajan la rentabilidad a corto plazo. Pero según el artículo, son la base de su dominio a largo plazo. Se sacrifica eficiencia hoy para garantizar el dominio mañana. Y para hacer esas inversiones necesitas un balance a prueba de bombas. Y aquí la foto es impecable. El análisis destaca que la empresa tiene caja neta. Esto significa que si sumamos todo el dinero que tiene en el banco, podría pagar hasta el último céntimo de su deuda mañana mismo. Y le sobraría una barbaridad de efectivo. Es una posición de una solidez financiera abrumadora. Le da un colchón de seguridad para seguir invirtiendo, para capear cualquier crisis o para hacer algo que a los inversores les encanta, devolverles dinero. Exacto. Y lo hace de dos maneras muy potentes. La primera es la recompra de acciones. La empresa usa su propio dinero para comprar sus acciones en el mercado y, en esencia, las destruye. Así, hay menos acciones y el trozo de la tarta de cada accionista restante es más grande. Y no hablamos de algo simbólico. El autor menciona programas de recompra muy agresivos. Solo en el último año se recompró casi el 2% del total. Y si sumamos programas anteriores, la cifra se acerca al 8% del capital. Es una forma muy directa de generar valor. 0,2% al precio actual. Y sugiere que si el BPA crece a ese ritmo del 25% anual, es muy probable que el dividendo también lo haga.
Entonces, a ver si lo entiendo. El retrato que se va dibujando es el de una empresa con un foso defensivo casi medieval, un crecimiento de beneficios proyectado brutal, una fortaleza financiera a prueba de balas y que además mima al accionista. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Dónde está la trampa? ¿Por qué está tan barata? Vamos a la valoración, que es donde el autor del blog une todas las piezas. Utiliza el ratio PER, que nos dice cuántas veces estamos pagando el beneficio anual de la empresa al comprar una acción. El cálculo que hace es muy directo. Con un precio de unos $30 y un BPA estimado para 2025 de $2,12, el PER se sitúa en torno a 14. Y aquí es donde el autor saca la lupa y nos dice, miren esto. Su argumento es que, para una compañía que se espera que crezca sus beneficios a más del 25% anual, un PER de 14 es, en su opinión, un regalo. Lo normal para ese nivel de crecimiento sería un PER de 20 o 25. La acción está extremadamente barata en relación con su potencial. O sea que lo que sugiere es que hay un doble motor de revalorización. Por un lado, el crecimiento del propio beneficio, y por otro, la posibilidad de que el mercado despierte y empiece a pagar un PER más alto por esos beneficios, lo que se llama una expansión del múltiplo. Para visualizarlo, el análisis plantea varios escenarios para 2028, asumiendo que el BPA llegue a los $5. En un escenario que él llama conservador, donde el BPA se queda un poco corto y el PER no se mueve de 14, el precio objetivo ya sería de casi $59, prácticamente el doble que ahora. Incluso en su escenario más pesimista, imaginando que el BPA crece mucho menos y que el mercado la valora aún peor, con un PER de 12, el precio objetivo seguiría siendo de $42, muy por encima de los 30 actuales. Y luego está el escenario optimista. Si la empresa cumple y el mercado le asigna un PER más razonable de 18, el precio se iría a $90. En resumen, incluso en el peor escenario que plantea, el análisis proyecta una rentabilidad anual compuesta de 2 dígitos. O sea que, para que a uno le vaya mal con esta inversión, según la tesis del blog, la empresa tendría que fallar estrepitosamente en sus previsiones y además, el mercado tendría que valorarla todavía peor que ahora. Exacto. Ese es el margen de seguridad del que habla el autor. La conclusión de su valoración es que el precio actual no solo no refleja el potencial, sino que parece descontar un futuro apocalíptico que no se corresponde con los fundamentales. Lo que nos lleva por fin a la resolución del misterio. Tenemos un negocio excelente a un precio que parece de derribo. ¿Por qué? El autor es muy claro al respecto. El principal riesgo no está dentro de la empresa. El riesgo es China, el elefante en la habitación. La incertidumbre regulatoria del gobierno de Pekín, las tensiones geopolíticas, la salud de la economía china, todo eso genera una capa de desconfianza que actúa como una losa sobre la valoración. El mercado exige un descuento por el riesgo de jurisdicción. Y ahí está la disyuntiva para cualquier inversor. La conclusión personal del autor del blog es que, a un precio de $30, la recompensa potencial compensa con creces ese riesgo. De hecho, revela que él mismo ha comprado acciones a $29,3, posicionándola como una de sus favoritas. En definitiva, la historia que nos cuenta este análisis es la de una compañía de altísima calidad, un campeón nacional con un foso defensivo formidable, pero que cotiza con un descuento masivo por culpa de su pasaporte. El mercado está valorando mucho más el riesgo del país que la calidad del negocio. Y la fuente nos deja con un último dato que invita a la reflexión. El autor menciona que JD.com, junto con la latinoamericana Mercado Libre, son sus dos acciones favoritas. Nos presenta dos campeones del comercio electrónico en mercados emergentes, pero con perfiles de riesgo geopolítico radicalmente opuestos. Lo que plantea una pregunta fundamental, que va más allá de este caso. ¿Cómo debe un inversor ponderar el riesgo inherente a la regulación de un país frente a la fortaleza de una empresa que opera en él? Es una valoración que parece barata suficiente para compensar la posibilidad de que un cambio regulatorio en Pekín cambie las reglas del juego de la noche a la mañana. Es el eterno dilema entre la calidad del activo y la incertidumbre del tablero en el que juega.